que nos contara un poco quién es Roberto Castro. Y ahí le mandé el enlace de la transmisión por si lo quiere compartir en su página. Yo voy a hacer lo mismo. No, en este momento. Ajá. Conocer un poco de su persona, ¿verdad? Para entender un poquito el contexto de los marcos de referencia, vamos a decir así, de esos videos. Sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada, pues mi nombre es Roberto Castro. Me defino como un ciudadano más. Soy una persona de pensamiento liberal, liberal clásico, en donde, digamos, lo que defendemos los liberales clásicos son tres derechos básicos, que son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Entendido el derecho, digamos, a la libertad, no como la ausencia de, digamos, de obstáculos que impidan la realización del proyecto de vida, sino como la eliminación de toda fuerza coercitiva que inhiba a la persona para poder realizar sus conceptos, sus proyectos de vida. Esta es una diferencia abismal entre las dos visiones. Entendemos también como derecho a la propiedad, no solamente la propiedad material, sino también el derecho a tener mis propias ideas, el derecho a expresarme y que mis ideas y todos mis conceptos son propiedad también mía. En ese sentido, entonces, me considero una persona de pensamiento absolutamente liberal. Creemos también en el mercado, pero lo que pasa es que hay que definir qué es el mercado, porque el mercado, algún día yo voy a iniciar un libro, es un proyecto que tengo, de un libro que le voy a titular El incomprendido mercado, porque el mercado realmente, mucha gente piensa que el mercado son las empresas, que el mercado son las transnacionales, que el mercado son los poderosos. Y no, realmente el mercado no es más que una relación social, es una relación de intercambio entre un oferente y un demandante a un precio pactado. Cuando se da esta relación de intercambio y cuando hay una suma de todas estas relaciones de intercambio, entonces le llamamos mercado. Ese tipo de mercado libre, espontáneo, en donde las personas, en el uso absoluto de su libertad, deciden transar, deciden intercambiar o deciden a un precio determinado, digamos, trasladar de un oferente a un demandante un producto o servicio. A eso es lo que nosotros le llamamos mercado y eso es lo que defendemos. Entonces, no son nuevas ideas. Fíjese que no, para nada, para nada. No, Ya vamos a entrar a la parte de nuevas ideas como viñeta o como una etiqueta publicitaria. Las ideas que yo defiendo realmente no son ideas mías, o sea, no tendría yo la capacidad intelectual de poder generar todo este compendio de ideas. Son ideas de muchos autores como Milton Friedman, que en el camino pues hemos venido estudiando, hemos venido leyendo y de alguna manera pues defendemos todo este tipo de ideas. Usted es economista, sociólogo, Le voy a contar, yo tengo, abogado, le voy a contar, no, le voy a contar, yo tengo estudios en programación de computadoras y tengo estudios también en economía, cosa que es un poquito extraña, ¿verdad? Porque la programación de computadoras es básicamente la relación con objetos o con cosas, y la economía es básicamente la relación con personas. Sin embargo, hay un factor común ahí que es el uso de la lógica y el uso de, digamos, instrumentos matemáticos para modelar una realidad. Ese es el factor común que existe entre las dos, digamos, entre las dos ciencias, a las cuales yo pues me dedico. Realmente pues yo no soy, digamos, un buen economista, ni tampoco soy un gran programador de computadoras. Lo que hago es simplemente tratar la manera de hacer mi trabajo de la mejor forma. Interesante la vinculación que hace de la economía con la programación de computadoras, que para mí son materias muy distintas, ¿verdad? Pero bueno, a veces la lógica está más cerca de lo que parece. Usted, yo le he visto los videos, por lo menos unos 3, y lo acaba de manifestar, ¿verdad? Se define como un liberal clásico. Evidentemente estamos hablando de una persona de pensamiento conservador en el sentido económico.
Yo quisiera que nos contara un poquito más y si tiene alguna afiliación partidaria o es un ciudadano nada más con un pensamiento determinado. Sí, fíjese que realmente liberal es, digamos, un punto de vista opuesto o es antípoda esta idea al conservadurismo, en donde realmente los liberales no le tenemos miedo a los cambios y no le tenemos miedo a estar equivocados y tampoco nos regimos, digamos, por esos estándares sociales. Yo soy liberal en lo económico y también liberal en lo social. Y eso me aparta de la derecha. O sea, yo realmente no soy de derecha ni soy de izquierda. Son conceptos que sí son válidos, son utilizados y realmente son válidos y existen, pero desde el punto de vista liberal tenemos coincidencias con la izquierda en la parte cultural, en la parte social, y tenemos coincidencias con la derecha en la parte económica. Quiero hacer aquí una aclaración, quiero detenerme para aclarar, no es lo mismo liberal que neoliberal. El neoliberalismo, digamos, es una corriente que básicamente no existe. Realmente el término neoliberal es un peyorativo que se utilizó para, digamos, describir todas las políticas que se desprenden del consenso de Washington y que sirvieron para la derecha, hablo de El Salvador, como una mampara o digamos como un disfraz para poder ocultar lo que realmente era un mercantilismo político, en donde la oligarquía y los grandes empresarios estuvieron atentos a esos cambios para poder enriquecerse o hacer más grande su patrimonio. Desde el lado de la izquierda se utilizó el neoliberalismo, ese concepto neoliberalismo como un peyorativo. Y desde el lado de la derecha se utilizó como una mampara o un disfraz para poder realmente tener políticas que no necesariamente eran liberales. Pero si un liberal está por la reducción del Estado, ¿verdad? Un liberal está porque el Estado intervenga lo mínimo en relaciones económicas y que garantice más que todo la seguridad pública. Sí, vale. Vamos a ver, ¿qué es para un liberal el Estado? El Estado, yo utilizo la definición de Max Weber, en donde dice que el Estado es ese conjunto de instituciones dirigidas por personas que detentan el monopolio de la violencia física para ejecutarlo en un territorio determinado. Eso es realmente el Estado desde el punto de vista liberal. Ahora, desde el punto de vista liberal clásico, podríamos decir que aceptamos, digamos, tres grandes funciones del Estado dentro de la economía, que es la seguridad, tanto física como jurídica, la educación y la salud. La educación y la salud, yo jamás estaría de acuerdo en el hecho que se privatice, porque no podemos someter a un sistema de precios, digamos, un servicio que le permite a la sociedad crecer en términos cualitativos. Por lo tanto, entonces, estamos a favor de que el Estado brinde seguridad y justicia, educación y salud. Nada más. De ahí en todo lo demás, sí creemos que existen alternativas de mercado que podrían ser más eficientes a la hora de otorgar estos o de brindar estos servicios o bienes. El concepto de Estado pequeño, sí, ¿verdad? El Estado es el conjunto de instituciones dirigidas por personas que ostentan o que detentan el monopolio de la violencia física para ejercerlo en un territorio determinado. Eso es simplemente el Estado. El Estado, y aquí aprovecho para aclarar otra cosa, no es cierto que el Estado somos todos. No, o sea, si el Estado fuéramos todos, entonces no tendríamos tres poderes del Estado y no hubiera una constitución que nos garantiza los derechos de los ciudadanos frente al Estado. Precisamente eso nos aparta del Estado. La Constitución es un pacto social a través del cual el Estado nos reconoce nuestros derechos y no es que el Estado los brinde o los otorgue, porque los derechos son anteriores o superiores a la existencia del Estado. Por lo tanto, entonces, no sería correcto desde el punto de vista liberal decir que el Estado somos todos. Bueno, vamos a ya un poco contextualizado su pensamiento, ¿verdad? Yo sé que hay mucho más que hablar, pero por lo menos en la parte que usted más destaca en los videos, yo quisiera mostrarle algo y sí, vamos a platicar sobre eso. Si me lo permite, quiero ver, aquí está.
Los candidatos a diputados para los 84 curules de la Asamblea Legislativa de El Salvador comenzaron oficialmente la campaña para las elecciones del 28 de febrero de 2021, aunque algunos aspirantes han realizado actividades proselitistas por adelantado a pesar de saber que es ilegal. El Tribunal Supremo Electoral informó en sus redes sociales de que a partir de este 27 de diciembre los partidos políticos, coaliciones y candidaturas no partidarias podrán desarrollar propaganda electoral. El periodo para la propaganda electoral se extenderá al 24 de febrero de 2021 y los aspirantes serán castigados de conformidad a las leyes comunes si promueven injurias, difamen, participen en desórdenes públicos u ocasionen daños a la propiedad privada. En días previos a la fecha oficial del comienzo de la campaña electoral, algunos candidatos realizaron su propaganda por adelantada y en algunos casos se emitieron mensajes subidos de tono dirigidos. No obstante, y hasta el momento el tribunal no ha informado si ha sancionado a algún candidato por dichas situaciones. Los candidatos para representantes al Parlamento Centroamericano, cuyo periodo es de 5 años, también tienen el aval para su campaña electoral. El tribunal convocó el 30 de septiembre pasado a los comicios legislativos y municipales que se celebrarán el 28 de febrero de 2021, cuya fecha se mantiene a pesar de los efectos causados por la pandemia del coronavirus en el país. Según proyecciones recientes, los partidos políticos del oficialismo controlarán la Asamblea Legislativa tras las elecciones de febrero de 2021 con el 83% de los diputados. Diversos analistas políticos han señalado que esta campaña electoral será la más confrontativa por la relación tensa que Bukele mantiene con los demás órganos del Estado, en especial con la Asamblea Legislativa. Este video me llama la atención por dos razones, ¿verdad? Una, porque pareciera que quien hizo ese reportaje tiene una opinión favorable a los partidos gemelos Nuevas Ideas Gana. Porque pone donde sale gente, solo es en los dos partidos, Nuevas Ideas y de Gana. Sí. Los demás solo sale la bandera, la pared, las vallas, y dice 83%, que no fue eso lo que la UCA manifestó, que iban a obtener de diputados los de Nuevas Ideas Gana. Pero bueno, para entrar en materia, luego vamos a saludar a quienes se van conectando. Quisiera que nos diera así a grosso modo, para después irlo desglosando, su lectura sobre las elecciones que se avecinan. Bueno, sobre la campaña adelantada, yo creo que de parte del gobierno no existe campaña adelantada, existe campaña permanente. Que la campaña del presidente arranca el 1 de junio de 2019, cuando él asume como presidente. Allí arranca la campaña para alcaldes y diputados. Y en cuanto más adelante creo yo que vamos a tener oportunidad de analizar el uso de los recursos del Estado para hacer campaña. Entonces creo que de parte del presidente no hay una campaña adelantada, sino que lo que ha existido es una campaña permanente que simplemente se basa en lo que yo en un en vivo decía, la definición por antítesis, que es el hecho de decir, bueno, ¿y vos quién sos? Bueno, yo soy el contrario de aquel. En esa medida, entonces, entre peor sea aquel, mejor voy a ser yo. Entonces, simplemente se ha dedicado a desacreditar, muchas veces con razón, a desacreditar a los partidos Arena y el FMLN y vender la idea entre la población de manera bastante eficaz, no eficiente, sino eficaz, que la población se convenza que esos dos partidos son lo peor. Y como la definición de él es por antítesis, entonces entre peor sean esos dos partidos, entonces mejor va a ser él. ¿Por qué hace esto? Porque realmente dentro del gobierno y dentro de Nuevas Ideas no existe, digamos, un cuerpo teórico, un asidero intelectual que permita tener ideas claras acerca de para dónde llevan el país o acerca de cómo ven ellos la vida en sociedad. Simplemente es digamos, un grupo de personas interesadas en exaltar la imagen de un personaje, que en este caso es el presidente, y nada más. De hecho, la bandera Nuevas Ideas tiene la N, que es la N de Nayib, y el voto lo están pidiendo a nombre de Nayib. O sea, el voto, los diputados, o sea, lo están pidiendo a nombre de Nayib, y la única propuesta que dan, o digamos, el único argumento que ellos sueltan es el hecho que el presidente necesita diputados para ejecutar sus planes. En ese sentido, entonces, mi respuesta sería, de parte de Nuevas Ideas, no hay una campaña adelantada, sino una campaña permanente y una campaña
financiada con recursos públicos y pues definitivamente eso no está bien. De parte de Arena y de parte del FMLN, yo no veo una campaña, sino yo lo que veo en el caso de ellos es que andan absolutamente perdidos, naufragando. Más adelante, según tengo entendido, vamos a ver a cada uno de ellos de cara a las elecciones, pero ambos andan naufragando y tratando la manera de ver cómo subsisten. ¿Hay campaña adelantada de todos? Yo creo que sí. Yo creo que sí hay campaña adelantada, pero la de Nuevas Ideas no es adelantada, sino que es permanente. Bueno, buena aclaración. Eso de la antítesis me llama la atención porque efectivamente ha sido ese el mensaje. Arena no sirve, el FMLN no sirve, no hicieron nada. O sea, el montón de carreteras, el montón de puentes, el montón de hospitales que se construyeron, la modernización de la economía, el aeropuerto que tenemos en El Salvador, que es de los mejores de Centroamérica, todo eso no existe. Solo existe el aeropuerto del presidente allá en La Unión, el tren bala y no sé qué más. Entonces, Daniel, lo que pasa es que él se agencia la razón o la verdad por default. O sea, quiero decir, yo soy C, aquel es A y B. Dado que A y B no sirven, por lo tanto, C debe ser bueno. Sin contar con que C no solo no necesariamente va a ser bueno, sino que además puede ser peor. Pero el razonamiento lógico que hace él es este: A y B son malos, por lo tanto, entonces, forzosamente, C debe ser bueno. Y se agencia por default y sin necesidad de tener un debate intelectual o un debate ideológico, se agencia la razón simplemente porque A y B son malos. Pero eso es jugar con, bueno, no voy a decir la inteligencia, ¿verdad? Con la ingenuidad para no ser malcriado de la gente. Sí, y fíjese que yo en ese sentido ni siquiera le echo la culpa a la gente. Mire, a mí me insultan y me dicen cosas que yo tengo 47 años y en mis 47 años de vida pues jamás me las habían dicho dentro de las redes sociales. Yo ni siquiera lo borro porque realmente yo no considero que yo no tengo, digamos, la autoridad para poder ofender a uno de los seguidores de Nuevas Ideas. Tampoco los considero menos pensantes y de hecho algunos de mis amigos que están viendo esta transmisión saben perfectamente bien que ellos son afines a Nuevas Ideas y tengo gente allí que es mucho más inteligente y más brillante que yo. Por lo tanto, no me parece que yo sea más inteligente que ellos. Lo que me parece es que hacen un pase lógico allí de, dado que A y B son malos, C tiene que ser bueno. Esa transferencia lógica es la que se comen, o sea, se comen la finta, pues si esto fuera fútbol, se comen la finta. Pero yo realmente creo que buena parte de responsabilidad la tiene la oposición, porque no ha sabido, y vamos a entrar en esto, porque no ha sabido comunicar. Es un problema tremendo de comunicación de parte de la oposición. Y por eso es que yo un día de estos hice una publicación en donde decía, no solo se trata de demostrar que el presidente no tiene la razón, es que también el votante necesita una mejor alternativa. Si el votante no tiene una mejor alternativa, va a seguir votando por el presidente. Y lamentablemente esos problemas parecen no haberse superado, ¿verdad? Las cúpulas de los partidos tradicionales siguen tomando las decisiones. Los candidatos, muchos de los candidatos son de los que tienen ya décadas de estar en algún lado, en la alcaldía, en la asamblea. Yo digo, ¿cómo vamos a refrescar la clase política de un país, ¿verdad? Con ese tipo de candidaturas? Y no es que esté malo de que alguien esté un cierto tiempo, pero eternizar a una persona en el poder no es saludable. Vamos a saludar a algunos que se van conectando, si le parece. Sí, cómo no. Saludos a Noemí Parada, una paisana y compañera, iba a decir, una paisana de acá del área del DMV. Don Luis Cortés, vaya, dice, según veo sí tiene buen invitado, va mejorando. Y conste que Luis Cortés es buquelista hasta los tuétanos. Muchas gracias, Luis. Dice José Molina, saludos Daniel y saludos a todos y todas migueleños y que despierten, no voten por esas nuevas ideas que son nuevas y de robar más
se está viendo que estas nuevas mañas son para robar más. Antes de seguir, yo quiero detenerme en dos cosas que usted mencionó. Uno, los candidatos por el partido Nuevas Ideas, y yo los uno con ganas siempre, porque veo la mancuerna, no tienen un planteamiento económico, político, ideológico, ni tienen propuestas. Más o menos así le entendí. Y que solo correcto. Su campaña va en la antítesis, ¿verdad? Aquellos no sirven, por lo tanto deducimos que esto otro sí sirve y esto otro soy yo. Dice que allí nos adelantamos un paso. Es que desde la perspectiva del presidente o del mensaje del presidente o la argumentación del presidente es A y B no sirve, por lo tanto C debe ser bueno. Ahora, los candidatos a alcaldes y diputados de Nuevas Ideas, no es esa la tesis que sostienen, sino la tesis que sostienen es, dado que C es bueno y yo pertenezco al conjunto de C, dame el voto. Y estamos. Estábamos hablando de lo que era la campaña, ¿verdad? Y habíamos tocado un poquito aspectos de cómo se está manejando la campaña, diciendo estos son malos y definitivamente si estos son malos, pues yo soy bueno, aunque no diga por qué bueno. Entonces, podemos hablar así, sin ningún orden preestablecido: voto por rostro, candidatos transfuga, campaña adelantada, proselitismo desde el Estado, utilizando las estructuras del Estado. ¿Cree que estas características de la campaña para diputados y alcaldes 2021 van a determinar un resultado favorable a los partidos oficiales? Porque son dos, ¿verdad? Sí. Le decía que realmente lo del transfugismo, que es donde creo que nos quedamos, para mí, digamos, un partido político es un grupo de personas que comparten ciertos principios, que comparten cierta visión de cómo vivir en sociedad. Esta visión lo que hacen es compartirla con los votantes, con los ciudadanos, y cada ciudadano elige cuál es la oferta que mejor le parece. En este sentido, entonces, vota por ciertos principios, pero cuando se da el transfugismo, lo que se hace es una traición a esos principios en sí mismo. O sea, no es el hecho crudo y puro de que me cambio de partido, no, es que traiciona ciertos principios. Y por eso le ponía el ejemplo de que un diputado de derecha difícilmente va a votar por una iniciativa de ley en la cual se confisque un bien privado. Y un diputado de izquierda difícilmente va a votar por una ley que privatice un recurso del Estado. Los votantes se sienten confiados en que ese diputado, defiende las ideas y los principios que el votante quiere. Cuando se da el transfugismo, lo que hay es una traición a esos principios. Pero le decía, hay una ley formal que prohíbe el transfugismo. Ahora, yo desde mi perspectiva liberal, yo no creo que deba ser el Estado quien penalice esas acciones. Para mí, en el ejercicio de la libertad, cada candidato debería decidir si se cambia de partido o se mantiene dentro del partido, y debería ser penalizado por el votante y no por el Estado. Lo que pasa es que, como les decía, yo quizás soy muy romántico y todavía creo en la racionalidad del votante, que el votante va a saber identificar quiénes son los diputados que traicionan sus principios y no les va a dar ese voto. Pero no estoy de acuerdo, mejor dicho, porque es un hecho consumado, no estoy de acuerdo en el hecho de que se les prohíba cambiarse de un partido a otro. Al final debe ser el votante quien penalice. Sí, lo único que si usted participa, hipotéticamente hablando, ¿verdad?, como candidato de X partido, sí, es elegido por los votantes que simpatizan con ese partido. No necesariamente todos los diputados entran por voto propio, personal, ¿verdad? Sí. Y de hecho en la campaña actual lo estamos viendo, los candidatos de Nuevas Ideas no están vendiéndose como
como personas ni como proyectos, sino que están vendiéndose bajo la bandera de Nuevas Ideas y bajo la N de Nayib. Entonces, el utilizar eso en lenguaje de la Sala de lo Constitucional para otros casos sería una especie de fraude al elector, y ahí estoy de acuerdo totalmente con usted, ¿verdad? Porque cuando yo voto pienso en cómo se va a comportar ese diputado. Sí, sí, ¿cuáles son los principios que va a defender? Ahora, lo de los candidatos a diputados de Nuevas Ideas va un poquito más allá, digamos que es una lógica, no sé si más distorsionada o un poquito mejor depurada. El primer salto lógico es que el presidente dice, se agencia por default la razón y dice, dado que A y B son malos, forzosamente C, que soy yo, debe ser bueno. Entonces la gente, digamos, si fuera fútbol, se come esa finta, ¿ya? Y vota por él porque piensa que realmente esa lógica es coherente, que si A y B son malos, entonces forzosamente C debe ser bueno, sin ponerse a pensar que C no solo probablemente no sea bueno, sino que además puede ser peor, que es el caso que estamos viviendo. Ahora, si esto lo trasladamos a los candidatos a diputados, los candidatos de diputados todavía están peor de Nuevas Ideas, porque dicen, dado que A y B son malos, C debe ser bueno, C es el presidente y yo soy del conjunto del presidente, por lo tanto voten por mí. O sea, que realmente no piden el voto por su rostro, por sus principios o por sus ideas, sino que simplemente por el hecho de que ellos están del lado del presidente. Y eso es la campaña realmente de Nuevas Ideas. Ahora, con todo y lo que a mí no me guste, voy a citar a Churchill, decía, la democracia, decía, es el peor de los sistemas, exceptuando a todos los demás. Sabemos que la democracia, la democracia es el peor de los sistemas, exceptuando a todos los demás. Entonces, yo en mi caso, yo, Roberto Castro, prefiero o elijo la democracia por sobre cualquier otro, aún aceptando que la democracia tiene serias, digamos, tiene cierta propensión, en algunos países más y en algunos países menos, pero tiene cierta propensión a desembocar en una dictadura. Recordemos que Hitler utilizó los mecanismos democráticos para llegar al poder y luego instalar una dictadura. Entonces, de eso se trata, del hecho de respetar las reglas del juego y atenernos a que si nos gusta la democracia, debemos estar claros de que este tipo de cosas van a suceder y no debe ser porque lo diga la Sala de lo Constitucional o porque lo diga el Estado que no va a haber ese transfugismo. No, debe ser el votante el que decida cómo castigar. El reto para mí grande es, nosotros lo entendemos, ¿verdad? Tenemos una claridad, digamos, de ese abstracto llamado democracia, pero para meterle en la cabeza al votante común que un sistema político donde haya reglas de juego que se respeten, donde las leyes tienen que ser respetadas, comenzando por el mismo presidente, el Estado de Derecho, ¿verdad? Donde un poder no puede estar por encima del otro, aunque yo esté enamorado de la barba de Nayib Bukele. ¿Cómo hacer entender a la población que eso es lo mejor para ellos? Sí, ahora. Ese es un reto. Sí, aquí es donde viene la parte donde yo decía, yo no puedo culpar a los simpatizantes de Nuevas Ideas. Dentro de los simpatizantes de Nuevas Ideas hay amigos míos que son mucho más inteligentes que yo. Yo ni siquiera considero que sean menos pensantes. Hay gente mucho más brillante que yo, simpatizantes a ese partido, que simplemente lo que ha hecho es comerse la finta e irse por ese atajo lógico en el cual, dado que A y B son malos, entonces C debe ser bueno. En este sentido, yo creo que no es culpa del votante. Ojo, Daniel, porque lo que voy a decir, a veces soy excesivamente sincero. Y en este momento voy a ser excesivamente sincero. Es que es culpa de la oposición. O sea, realmente quien entreteje el ardid, quien forma la argucia es el gobierno.
pero al final la oposición no ha tenido la capacidad de comunicar. Y al no tener la capacidad de comunicar, entonces le ha dejado toda la autopista abierta al gobierno. Y no solamente no ha tenido la capacidad de comunicar, sino que, como le decía hace un ratito, yo considero que no solamente se trata de demostrar que el presidente lo está haciendo mal, sino que además hay que darle al votante una opción por la cual votar, una opción mejor. Y esto es lo que no ha sabido hacer la oposición. Lo de la oposición, si usted quiere, lo vemos en este momento, porque a mí me gustaría desarrollarlo en 3 capítulos. La oposición electoral, la oposición intelectual y la oposición ciudadana, que son 3 oposiciones distintas que deben tener roles distintos en la sociedad. La oposición responsable de que el votante no esté bien informado o no asimile bien los riesgos de cómo va a votar. Es corresponsable. No es responsable único, sino que es corresponsable. Fíjese, por ejemplo, me decía Daniel. Sí, no, me deja pensativo, ¿verdad? O sea, la efectividad de la campaña mediática, si quiere llamémosle mentirosa, yo así le llamo, usted es un poco más diplomático para decir las cosas, pero la efectividad de la campaña mediática del presidente salvadoreño y sus partidos, o los partidos a su servicio, no la vamos a poner en duda, ¿verdad? Ha calado en la gente y ha calado al punto de que repiten lo mismo que él dice ahora en un Facebook Live y solo le da 1, 2, 3 frases sin contenido y la gente dice, vaya, por ejemplo, el mejor hospital de El Salvador, de Latinoamérica. Perdonen mi francés, quienes están viéndonos, es Spa, ¿verdad? Que el que mejor ha manejado la pandemia, pues la Organización Panamericana de la Salud, la OMS, los demás entidades internacionales, nunca han acreditado a El Salvador como el que mejor ha manejado la pandemia, pero en la mente de la gente está, ¿verdad? Sí. ¿Qué es el presidente que ha hecho más que los otros en 30 años? Y yo le pregunto a la gente, mire, dígame, ¿qué ha hecho más que los otros en 30 años, verdad? Y no hay respuesta. Entonces, para mí eso es un problema bien serio, ¿verdad? Porque cómo educar, cómo llevar ese mensaje, cómo hacer que el votante informado no se deje ir por esos espejitos, por esa campaña mediática. Y usted dice, la oposición tiene una buena parte de la responsabilidad. Sí, la oposición tiene una buena parte de la responsabilidad. Y la oposición vista en 3 capítulos, como le decía, la oposición intelectual, la oposición electoral y la oposición ciudadana. Si cada uno de estos, digamos, 3 grandes grupos de la oposición se unificar esfuerzos, lograríamos de alguna manera hacer un mayor contrapeso contra el mensaje del gobierno. El gobierno tiene a su favor el hecho que tiene todo el aparato del Estado y tiene recursos infinitos para poder hacer publicidad. O sea, no tienen una restricción presupuestaria. Es que realmente no son gente intelectualmente preparada para entender la escasez. O sea, mire esto. El dinero alcanza cuando nadie roba. Eso ya de por sí es un atropello a un principio fundamental de la economía, que es la escasez. En economía se entiende el hecho de que las necesidades siempre van a superar a los recursos. Los recursos son limitados y las necesidades son infinitas. De lo primero que uno aprende en la carrera de economía. Sin embargo, él atropella, colisiona, deshace este principio diciendo el dinero alcanza cuando nadie roba. No es cierto. Es cierto que no hay que robar, pero también es cierto que acompañado de la honestidad también debe haber eficiencia en el manejo de los recursos, y para esto el presidente debe entender conceptos como restricción presupuestaria, como largo plazo, que dicho sea de paso, el populismo desde el punto de vista económico es un desprecio a largo plazo y vivir en el cortísimo plazo o en el plazo casi inmediato. Debe entender además conceptos como qué es la escasez, por qué se genera la escasez. Este tipo de cosas no lo entiende. Sin embargo, tiene todo el aparato estatal a su disposición para poder hacer campaña. ¿Qué debe hacer entonces la oposición? Y en aras del tiempo, porque realmente creo que la gente a veces se cansa de estar viendo a una misma persona hablar, y más si soy yo. Y más si soy yo. Ahora, dividámoslo entonces en 3 la oposición, y hablemos primero de la oposición partidaria.
de la oposición electoral. La oposición sí. Aunque yo quería que entráramos a la intelectual porque no veo de dónde, porque es la primera que se divorcia de Bukele, pero evacuemos la partidaria ya que empezó. La oposición partidaria, hablamos de que son esas instituciones que compiten en un proceso electoral contra el partido del gobierno. Esas instituciones, que son los partidos políticos, que en este caso los más fuertes son Arena y el FMLN, no tienen una cohesión ni interna ni externa. Es decir, no son un conjunto como oposición. O sea, como la oposición debería ser un conjunto que tenga subconjuntos como Arena y el FMLN, pero en este momento no lo son. O sea, que en este momento pongan sus diferencias a un lado para enfrentar al enemigo común. Exactamente. Es que ¿cuál es el enemigo común? Bueno, han habido disputas en El Salvador por derecha o izquierda. Hay otras disputas como, por ejemplo, liberal, una persona o partidos o instituciones liberales y partidos colectivistas o instituciones colectivistas. Esas son antípodas. Sin embargo, en este momento el punto es populismo versus democracia. Y la democracia es transversal a los dos partidos políticos. Yo, por ejemplo, fui opositor férreo de el FMLN y sus gobiernos. Sin embargo, les reconozco el hecho que no manosearon la institucionalidad para quedarse en el poder. Por lo tanto, yo puedo decir que el FMLN es un partido democrático. Cuando perdió las elecciones, entrega el poder. En el caso de Arena, igual. Puedo tener serias diferencias, más que todo con el periodo de Tony Saca. Sin embargo, les reconozco el hecho de que respetaron todos los instrumentos democráticos. Por lo tanto, hay una transversalidad en los dos. Hay un factor común que es la creencia en la democracia. Y la antítesis en este caso de la democracia es el populismo. El populismo, voy a decir una frase un poquito fuerte, el populismo es a la democracia lo que la prostitución es al sexo con amor. O sea, son dos cosas que se pueden parecer, pero no es lo mismo. No, o sea, absolutamente distintos. Sí, en esencia y en forma. O sea, son absolutamente distintos. Entonces, el debate ahorita es populismo o democracia. En este sentido, entonces, Arena y el FMLN deben dejar de lado sus diferencias ideológicas y aprovechar esa transversalidad que hay en la creencia de la democracia para poder hacer un cuerpo, un conjunto. Ese conjunto en este momento no existe. Y si lo analizamos de manera interna, también están deshechos, porque cada uno de los candidatos a diputados no tiene una propuesta como partido, no tiene una propuesta, simplemente es el hecho de decir yo me opongo al gobierno, pero eso no basta. Debe haber un cuerpo, digamos, debe haber un cuerpo intelectual, un cuerpo teórico, un asidero intelectual que permita tener una visión de país y de cómo vivir en sociedad y eso transmitirle al votante. Esa unificación dentro de los partidos no se ve. Cada uno de los candidatos anda regalando carpetas, anda regalando láminas, etcétera, y cada uno anda haciendo la cacha por ser diputado. Ojo con esto, es que yo quiero ser diputado, yo quiero seguir dentro de la asamblea. Esa es la enorme falla de la oposición partidaria. En este caso tenemos la batalla entre democracia y populismo. Voy a hacer la de abogado del diablo. Sí. Voy a defender la campaña proselitista anti otros partidos del presidente y de sus dos aritos, ¿verdad? Electorales. La gente ha recibido bolsa solidaria. La gente ha recibido $300. La gente ha recibido paquetito allí de medicinas cuando sale que tenían el COVID. La gente dice, bueno, algo, este nos ha dado, los anteriores nunca nos dieron nada. Entonces, la gente traduce ese beneficio inmediato y no piensa en cuánto va a deber el país al final de este año, ¿verdad? Si nos van a prestar, cuántas plazas se van a perder, cuáles van a ser las medidas de ajuste estructural, a cuánto va a subir el IVA, que ya subió la gasolina, ya subió la medicina, ya subió el propano y la canasta básica, por lo consiguiente también tiene que estar en alza. La gente no ve eso, ve el beneficio inmediato. Entonces, siendo así un poco cínico, entonces no es tan malo el populismo. Vaya,
Veamos primero, veamos dónde falla, porque ahí la mayor falla es de la oposición intelectual, fíjense, porque el votante no es capaz de entender. Entendiéndose quién es como oposición intelectual. Ahorita se las menciono. Okay. El votante no es capaz de entender que el populismo no es sostenible a largo plazo, porque se sostiene por 3 vías, en el caso de El Salvador, las cuales van a ser secuenciales, van una tras otra. Primero, los préstamos, que los préstamos en sí mismos es comprometer los recursos de personas que todavía no han nacido o personas que no votaron por el partido en el gobierno. O sea, es un abuso total ante aquellas personas que en este momento no han nacido, está comprometiendo esos recursos. En segundo lugar, le puedo mencionar que atendiendo ya su pregunta directamente, ¿quiénes deben ser los encargados de que la gente entienda esto? La oposición intelectual, las universidades, por ejemplo. La única universidad que en este momento hace una oposición frontal al gobierno es la UCA. Yo no veo a la Universidad del Salvador sentando postura. Yo no veo a la Universidad Tecnológica sentando postura. Parece que estuvieran... es una postura pusilánime de parte de estas dos universidades que son importantes en el país, pero que no pueden sentar postura. Yo estaría de acuerdo con que la Universidad de El Salvador o la Tecnológica dijeran, nosotros apoyamos al presidente. Y yo diría, bien, Delgado, por lo menos. Delgado, que también uno de los grandes universidades, y las otras. Exactamente. Cualquiera de ellas, yo diría, hombre, qué bien, o sea, dicen que apoyan al presidente, ¿ya? O que digan, no, nosotros estamos en contra del presidente por esto, esto y esto y esto, o en contra del gobierno por esto, esto y esto, pero no hay una postura. Entonces, en la medida en que no hay una postura, entonces perdemos esa pata intelectual. Por otro lado, la parte del arte. Fíjese que el éxito que tuvo el comunismo, el socialismo y todas las ideas colectivistas a nivel mundial se debió al hecho de que acapararon las universidades, porque la U es una universidad en donde sus principios son de izquierda, ¿ya? Y eso no hay que negarlo, y no solamente la UE, sino que la mayoría de universidades públicas en Latinoamérica son de izquierda. Acapararon además toda la parte artística. Y si usted recuerda, habían poetas de izquierda, cantantes de izquierda, había todo un arte de izquierda. Entonces lo que hicieron fue una batalla cultural y le ganaron a la derecha toda la batalla cultural, por lo cual se volvió prolífera. Es exactamente esto lo que se debe hacer ahora, desde las universidades, desde el arte. Ahí vemos, por ejemplo, a Álvaro Torres, vemos a Rubén Alonso, que son artistas que dan de manera abierta su apoyo al presidente. ¿Por qué no sale? Manlio Argueta, vergonzosamente, yo soy migueleño, ¿verdad? Manlio Argueta le tira flores y repite todos los ataques que él hace contra las instituciones que no le dan el sí. Sí, y esta es la parte, digamos, del arte. O sea, ¿por qué desde la parte artística? Yo no creo que todos los artistas sean, digamos, afines al gobierno. Deben haber algunos que están en contra del gobierno. ¿Por qué no van y lo manifiestan? ¿Por qué no lo dicen? Por parte de los medios de comunicación, yo entiendo que TCS vive de la pauta. Ellos realmente, el gobierno es un cliente que si bien no tiene un monosomio de la comunicación en el caso de TCS, pero representa un porcentaje grande de los ingresos de TCS y por lo tanto TCS tiene que ser, digamos, tibio con el gobierno. Yo entiendo perfectamente bien eso. Lo que no entiendo es el hecho de que tapen absolutamente todo. O sea, por lo menos deberían sentar un poquito más de postura y los periodistas ser quizá un poco más, no les voy a pedir objetividad porque eso no existe, porque somos humanos y la mayoría de cosas, la mayoría de nuestras acciones son subjetivas, pero desde las universidades, desde las iglesias, desde el arte y desde los medios de comunicación es desde donde se gana la batalla que usted acaba de mencionar, que es el hecho de demostrarle a la gente que el populismo no es sostenible a largo plazo y que lo que están haciendo es, digamos, comprometiendo los recursos de generaciones que todavía no están. Y peor aún, porque la otra fuente de financiamiento va a ser
el hecho de nacionalizar las acciones, que no es dinero líquido, sino que ahí va a ser un cruce de deuda para poder tener mayor capacidad de endeudamiento, pero al final, cuando eso termine, pues ni modo, van a tener que monetizar la deuda, y monetizar la deuda significa imprimir colones, no sé si colones o moneda nacional, llamémosle moneda nacional, imprimir moneda nacional para poder cubrir esos déficits. Ahora, cuando eso llegue, Daniel, y con esto cierro, cuando eso llegue, Daniel, es cuando la gente realmente va a sentir que está pagando el costo o el precio de su error. El problema es que para ese momento, si no se logran 29 diputados el 28 de febrero, entonces el presidente va a tener el control total del aparato del Estado y de manera coercitiva va a querer seguir gobernando. Y algunos se van a alegrar de ver eso sin entender las consecuencias de tener un gobierno autoritario. Yo estaba pensando cuando usted hacía cita de los referentes intelectuales, ¿verdad?, del país, las organizaciones, las asociaciones profesionales, pareciera que no se interesan en la política, lo de ellos es reunirse, echarse sus tragos, tirarse flores, darse diplomas, y hasta ahí. Los contadores, ¿verdad?, los abogados, los médicos, el colegio médico, ahorita con la pandemia, yo creo que ha sido el gran ausente. Quisiera saludar a algunos que se han reconectado con nosotros. Y hoy sí tenemos Jesús González, saludos, dice, y saludos a mi persona y al invitado. Herbert López, Pio Quinto Sorto y Salvador Acosta. Ivy Gaitán, saludos desde San Miguel, dice, del clima helado de San Miguel. Francisco Gómez y Manuel Valentín Contreras Avilés. Calixto Molina, es más fácil seguir engañando a la gente que convencerla que han sido engañados. Si usted no profundiza en el análisis, usted también termina siendo parte del engaño, dice Calixto Molina. José Molina, Osvaldo Mejía, Ángel López. José Molina dice, así es, siempre será el FMLN y Arena, siempre son los partidos más fuertes, aunque no les guste. Dice Gloria Iglesias, Salvador Acosta, Calixto ya fue diputado y no hizo mucho, dice. Mena Lazo Ubaldo, Octaviano Machuca, Umaña Sari, Calixto Molina, te corrijo, seguro que me estás confundiendo con Calixto Mejía, le dice Calixto Molina. Bueno, valga la aclaración, Calixto. Manuel Guardado, saludos al licenciado Castro, dice, y desde Apopa. Herbert López, saludos por acá, ampliando criterios. Entonces, tenemos dentro de todo este panorama, yo no sé cuánto tiempo llevamos, pero no quiero tampoco abusar de su buena voluntad. Tenemos un problema ético a la base de esta campaña, uso de los recursos del Estado, bloquear a los candidatos a alcalde con una cuestión básica como es el FODES, en el pretexto de que no hagan campaña, pero que eso perjudica a las comunidades, y mientras el gobierno sí puede usar los recursos para hacer proselitismo en favor de sus partidos, ¿verdad? Y tenemos quizás la pregunta de fondo, y usted lo ha mencionado, pero que quisiera que lo aclaráramos. ¿Es realmente viable que en nuestro país se pueda instaurar un gobierno dictatorial con toda la historia que tenemos y todos los mecanismos institucionales que todavía están ahí, aunque no se estén activando en este momento así plenamente? Viable sí es, posible también. Por lo mismo que hablábamos de que lo que decía Churchill, ¿verdad?, que la democracia es el peor de los sistemas exceptuando los demás. La democracia en sí misma tiene cierta propensión a generar dictaduras. Por lo tanto, no es un problema coyuntural, sino un problema estructural para el cual debemos estar preparados de manera permanente, que se ha agudizado a partir de la llegada del presidente Bukele y la popularidad enorme que tiene. Yo no sé si la tiene, hablábamos hace un ratito de las encuestas. Sin embargo, si la oposición no logra 29 diputados, no solamente va a ser probable y asequible, sino una realidad a partir del 1 de mayo,
continuar con la instalación de las condiciones para poder montar una dictadura. Por eso decía yo, desde la oposición, el mensaje debe ser, necesitamos 29 diputados, y eso es absolutamente asequible para que la gente tenga el ánimo de levantarse el 28 de febrero, es de decirle, la lucha es posible, es ganable. Ya tuvimos, como le decía, creo que se había cortado la transmisión en este momento, ya tuvimos una asamblea legislativa que tuvo 43 diputados, que tuvo mayoría simple, que cuando se unieron, digamos, Arena y PCN, o cuando se unió Gana y el FMLN, esto no es nuevo para nosotros. Podemos lidiar, y la democracia y las instituciones pueden lidiar con un acontecimiento así. Eso es normal, una mayoría simple, que no es la primera vez, no sería no es la primera vez. Okay. Y nuestra institucionalidad ha sido tan fuerte que ha aguantado eso, pero no es tan fuerte como para aguantar, digamos, una aplanadora de 56 diputados, porque con 56 diputados del cerebro del presidente va a salir quién va a ser el fiscal general, el procurador para la defensa de los derechos humanos, la sala de lo constitucional, la Corte Suprema de Justicia, etcétera. O sea, todos los funcionarios de segundo grado simplemente van a ser amanuenses o pasapapeles que van a firmar decretos, leyes, dictámenes, etcétera, que salen de la mente del presidente. Allí es donde no tenemos que llegar. Por lo tanto, yo hago un llamado a todos los votantes de Arena y del FMLN para que el 28 de febrero se levanten de su silla y vayan y logremos esos 29 diputados que necesitamos. Le explicaba también cuando se cortó la transmisión por qué 29 diputados, y es que para ser mayoría calificada se necesitan 56 diputados. Y por teoría de conjunto, si la oposición tiene 29, el presidente tiene 55. Entonces, hay que Arena y el FMLN, mi recomendación es que luchen por el hecho de que la gente se convenza que es asequible, que es probable y que se va a lograr el hecho de tener cuando menos 29 diputados. Usted menciona Arena y el FMLN, pero está probablemente de oposición también Nuestro Tiempo, probablemente de oposición también el PDC, a excepción del diputado Carballo, que él es Liber, ¿verdad? Creo que hay 2 candidatos no partidarios registrados, no sé al final cuántos quedaron, ¿verdad? Pero creo que 2. Bueno, PCN ya sabemos de qué pata cojea, no sé qué tan dividido esté, pero yo lo veo más alineado al lado de los otros partidos, ¿verdad? Los partidos ganan nuevas ideas. ¿Qué otro partido va? Bueno, tenemos Vamos. ¿Por qué no menciona estos otros dentro de ese bloque de oposición? Por la distinción entre lo importante y lo urgente. Es importante que exista mayor pluralidad de ideas, de formas de pensar dentro de los partidos, o sea, que exista un abanico de opciones más grandes de los partidos. ¿Eso es importante y es necesario? Sí, pero lo urgente es que se ganen 29 diputados el 28 de febrero. Entonces, por esa distinción entre lo importante y lo urgente, yo centraría, desde mi perspectiva, todo el esfuerzo en que Arena y el FMLN logren tener cuando menos 29 diputados. Si la licenciada de León, lograra quedar, pues bienvenida sea. O si cualquiera de los otros. La mencioné a ella no por hacerle publicidad, sino porque fue lo primero que se me vino a la mente. Pero cualquiera de los demás, pues bienvenido sea. Pero Arena y el FMLN deben transmitir este mensaje a los votantes. Necesitamos 29 diputados nada más. Es como la Teletón, pues. O sea, cuando ya vamos a llegar a la meta, hagamos el último esfuerzo, dicen. Algunos no comparten con la Teletón, yo no voy a calificar a la Teletón, pero es eso. Decirle a la gente, estamos cerca de la meta, estamos cerca de 29 diputados. ¿Por qué no menciono a los demás? Porque los demás realmente no tienen la capacidad de sacar 29. O sea, no nos engañemos, ni Vamos, y entre estos dos, no solamente tienen la posibilidad, hombre, Daniel, la tienen fácil. O sea, para ellos, si Arena ahorita, no recuerdo si tiene 36 o 37 diputados, el FMLN tiene 20 y tantos diputados, o sea, realmente la tienen fácil, pero tienen que dirigir mejor su mensaje, mejor su estrategia de comunicación, porque vivimos en una sociedad en la cual no solamente hay que ser, sino además hay que parecer. Es decir, que el mensaje debe tener un asidero intelectual, un cuerpo teórico, pero además debe verse sexy para que la gente conecte con ese mensaje. Por lo tanto, entonces yo encaminaría la campaña a eso, a decirle a la gente, no está difícil. O sea, 29 diputados los podemos lograr fácil, solamente necesitamos de su voto.
aunque la realidad, ¿verdad? Es bastante dura para estos partidos porque vemos a Arena casi apantallado, casi invisible. Le botaron la valla a una candidata a diputado y ¿qué pasó? Y se lo hizo, creo que al Ministerio de Obras Públicas, ilegalmente. El FMLN en un pleito interno que se refleja en estas elecciones. Entonces yo digo, este no es el momento para dividir a la oposición, ¿verdad? Este es el momento para cerrar fila para lo que usted dice. El 29 es el número mágico, con 29 tienen los préstamos que pasar por eso, por un voto de esos 29, ¿verdad? Los préstamos. El fiscal, el procurador. Yo no quisiera ver una corte con Conan Castro de presidente, ¿verdad? Ni quisiera ver a Walter Araujo de fiscal general de la República. O sea, sería desastroso. No porque no quiera que se persiga la corrupción, sino porque va a ser una cacería contra los adversarios políticos. Sí, definitivamente. Entonces, por eso el mensaje es a que logremos 29 diputados. No está difícil. Mire, yo le pido a usted que haga un ejercicio, a ustedes que nos están viendo, que hagan un ejercicio. Piensen en cuántas personas que votaron por Arena en el 2019 ustedes conocen, y luego piensen cuántas de esas personas van a votar por Nuevas Ideas en este momento, y se van a dar cuenta que no existe un cruce de votantes, y eso hay que medirlo en las encuestas, el cruce de votantes, es decir, ¿cuántos de los que votaron por Arena hoy están dispuestos a cambiar su voto? ¿Cuántos de los que votaron por el FMLN, porque voy también con el FMLN, cuántos de los que votaron por el FMLN, por Hugo Martínez, en las presidenciales, hoy van a cambiar de voto? Y se van a dar cuenta que ese cruce de votos no es tan significativo. La lucha no es contra el hecho de que no vaya a votar por Nuevas Ideas. La lucha es contra el hecho de que se levante de ese asiento, vaya y vote, tanto el del FMLN como el de Arena. Que no la vea perdida. Sí, que no la vea perdida. Hay unos comentarios acá. Manuel Guardado, ¿conoce la problemática de los permisos que ha aprobado el MAR en el Valle del Ángel? Fíjese que no estoy debidamente informado de eso y por lo tanto no quisiera emitir opinión porque no tengo todo el contexto para emitir la opinión, pero un saludo al ingeniero Guardado, lo conozco, un abrazo fraterno y le agradezco por estar pendiente de la transmisión. Sonia Centeno dice, José Mauricio Cardoca Hernández, Irma Renderos y John Blanco. Bueno, ha sido muy interesante esta plática. Yo, por mí amanecemos, ¿verdad? Pero yo sé que usted también tiene que descansar y lo podemos hacer, echarnos otra platicona más adelante de algunos par de temas que estén por ahí que se puedan discutir. No, por mí con mucho gusto, Daniel, me le he pasado muy bien. Cuando usted dice ha sido muy buena y muy amena, pues es gracias a usted, no es gracias a mí. Yo simplemente pues soy un ciudadano más que opina y ya, o sea, eso es todo. Pero le agradezco la oportunidad que me da de poder dirigirme a la gente, de prestarme su tribuna y a la gente invitarla a que vaya a votar el 28 de febrero y que saquemos esos 29 diputados. No, hombre, si este volado no está difícil. Pero sobre todas las cosas, y ya para despedir, invitar a la gente a que sea feliz, que se la pase bien. O sea, esto de la política debe ser un tema que se aborde dentro de contextos determinados, pero no debe marcar mi vida. Mi vida es mucho más que la política y mucho más que el presidente. Entonces mi invitación a todos a que la pasen bien, que la disfruten y que disfruten la vida porque este volado es cortito. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, para mí amplío, ¿verdad? Mi criterio, como decía alguien ahí, conceptos nuevos, relaciones sobre la realidad nuevas, nexos nuevos, por ejemplo, lo que nos hablaba al principio, lo que es la economía con qué, lo otro que hace los sistemas. Programación de computadoras. La programación de las computadoras, o sea, yo nunca había visto ese nexo que usted lo deja Soy
soy una especie de ornitorrinco, o sea, con pico de pato, cuerpo de tacuacín, o sea, soy una cosa rara, pero sí, de la transversalidad que hay de los sistemas o de las herramientas numéricas para poder modelar una realidad y además de todos los instrumentos lógicos, eso lo comparten tanto la economía como la programación de computadoras. Bueno, muchas gracias.